Saludos, hoy vamos a hacer un programa especie de terapia del recuerdo porque el director de la Escuela de Periodismo, Alejandro Terenzani, ¿lo dije bien? Perfectamente. ¿Tu mamá es italiana o tu papá? Mi papá, italiano. Está con nosotros para hablar de periodismo porque hemos querido meternos en los temas de comunicación que son vitales para entender las nuevas realidades. Pero cuéntame cómo está la escuela. ¿Todavía hay máquinas de escribir? No, ¿Ya la sacaron? afortunadamente ya estamos en el siglo XXI, tenemos computadoras, no todas las que quisiéramos, no están funcionando las que deberían funcionar. Reponer los equipos es muy costoso y tú sabes lo que es la obsolescencia programada, enseguida los programas se hacen obsoletos, las máquinas se dañan, pero estamos en el camino de mantenernos actualizados, mantenernos con la tecnología, dando las clases con lo más próximo posible a lo que es la realidad tecnológica hoy en día, con todos los problemas que puede tener la Universidad Central y la escuela. Sí. Tú sabes que cuando se cayó por la lluvia, el pasillo de arquitectura, Sí. se cayó. A mí me tuvo una gran preocupación, porque es verdad que la universidad no tiene presupuesto, nunca ha tenido, siempre la tengo que marchar y exigir presupuesto. Pero me llamó la atención que eso se cayera sin que hubiese un esfuerzo para prevenir aquello, porque la universidad, que tiene una facultad de arquitectura de tanto prestigio, además tú eres arquitecto. Sí, así es. O sea, que eso pasara me llamó mucho la atención porque me pareció dejadez. No sé si soy injusto. Sí, hay problemas de todo tipo. Los problemas de presupuesto, por supuesto. Los problemas de prioridades, ¿qué priorizas tú? Porque hay que arreglar muchísimo. Con el poco dinero que tienes que ver qué arreglas y qué mantienes. Y, por ejemplo, ese techo, esa caminería, no estaba previsto que se cayera. Es decir, se sabía que había que repararlo. Hay proyectos de reparación de eso desde hace mucho tiempo, pero digamos que no era algo que estaba en la inmediatez que podía pasar, ¿sí? Eso está justo frente a la Facultad de Humanidades, donde está la biblioteca de Ingeniería. Eso fue realmente una cosa sorpresiva, que por supuesto hay que reparar todo. Pero... Sorpresiva, o sea, no, porque ese tipo, yo recuerdo que cuando yo estaba ya había alarma Sí, en ese sentido. Sí, claro, claro. Pero bueno, teniendo en la universidad tanto investigador, tanta gente que sabe, o sea, que no se, y además que no se armara un movimiento, porque la universidad es patrimonio Sí, de la humanidad, ¿no? sí. Que no se buscara afuera, en algún lado. Claro, bueno, y ahí pasaron otras cosas. Bueno, en el particular de esto, de la caminería, del techo, es que nos agarró además la cuarentena. Entonces, claro, la universidad estaba vacía y no hubo la reacción suficiente. Entre paréntesis, menos mal que estaba vacía y no le cayó a nadie el techo. ¿Okay? Eso fue porque fue la tremenda lluvia que hubo ese día y ahí siempre se ha acumulado agua en la canaleta. Claro, eso estaba muy bien diseñado por Villanueva en los años 50 y eso tenía una forma de drenaje. Sí. Pero claro, eso no es un problema de ahora, por supuesto, eso tiene años, como tú lo has dicho, que ha debido... Menos mal que tú sabes de eso, que eres arquitecto, porque me preocupa mucho, porque como está el país, uno no puede esperar que te resuelvan los problemas porque te vas a quedar varado. Sí. Y sobre todo la universidad, que está en crítica, siempre ha sido crítica a los gobiernos, eso lo sabes tú. Sí. Entonces, a los gobiernos como no les gusta que le digan nada, porque se hundan. Pero la Universidad de Villanueva, que es un patrimonio nacional, que es una cosa tan bella, Universal. hay que cuidarla. Claro, sí. Del patrimonio de la humanidad. Eso hay que cuidarlo como de lugar y no se puede permitir que se siga deteriorando. Lo que pasa es que el caso de la caminería es muy notable, pero hay muchas otras áreas de la universidad en general. Se ve que hace falta ingeniería de mantenimiento. Sí, total. Y eso que hay una gerencia de mantenimiento y la ingeniero que está al frente de esa gerencia hace unos esfuerzos muy grandes, pero a veces no se puede, no hay recursos suficientes, no hay personal suficiente, no están muchas condiciones, hay que priorizar. Hay que ayudar a la universidad, bueno, que nos convoque a todos para hacer todo lo que se pueda. Sí. Mira, hay una mosca por ahí, pero es que tengo como un mes y 5 días sin agua, entonces... Pero no eres el único que tiene esos problemas. Pero yo donde voy veo un mosquero persiguiéndome. Qué horrible. En las condiciones que estamos viviendo, hace falta una universidad, sobre todo las autónomas. Digo las autónomas porque yo vengo de ahí. Claro. Entonces le tengo más cariño que a las privadas, aunque las privadas como el UCAD, la Metropolitana, son vitales y fundamentales. Pero hace falta que la universidad le hable al país.
Sí. Aun cuando tengamos coronavirus y las clases tengan que hacerse, pero la universidad, este es un momento propicio para que la universidad le hable al país. Sí, sin Porque duda. estamos demasiado mal. El tema es que internamente también la universidad tiene tantos problemas que a veces lo que se dedica es a mirarse para adentro, a mirarse sus propios problemas. Yo creo que la universidad debe, en efecto, salir, y en muchos casos se hace. Te voy a poner el ejemplo de mi escuela de comunicación social que yo dirijo. Nosotros tenemos el curso de locución, que es nuestro, y nosotros damos el curso de locución a todo el país. Nosotros hemos dado el curso desde en Calabozo hasta Puerto La Cruz, pasando por No, pues es el un Vigía. ingreso. Claro que es un ingreso y es una forma de extensión. Nosotros sacamos claro. la Universidad Central, sacamos la Escuela de Comunicación de nuestras cuatro paredes. Eso hay que hacerlo. Yo estoy de acuerdo contigo. La universidad Ok. tiene que estar en el país y no solo mirarse hacia adentro. Tú sabes que mi tía Marta, que se murió, un día cuando yo era dirigente estudiantil, que tú debes recordarlo, porque Sí, estamos por ahí, sí. en su casa me sacó un álbum de recortes de mi papá, que fue profesor en la Escuela de Educación. Y mi papá era dirigente estudiantil, fue también delegado al Consejo de Facultad. Ajá. Y cuando lo veo, el discurso de mi papá era el mismo que estamos hablando ahorita, No te puedo creer. pero en el año 60. Wow. La universidad del país, la universidad preocupada, la universidad con sus problemas de presupuesto, la misma cosa. Ahora, fíjate, en el caso del periodismo está cambiando, a mi juicio, para bien, porque las cosas que están ocurriendo en las redes hacen fundamental la comunicación. Y además vienen con unos problemas, la posverdad, los fake news, los laboratorios, la digitalización de la información trae unas maldades, trae muchas bondades, pero tiene estas cosas perversas de generar tendencias falsas. Cierto. Y cuando la gente quiere saber qué pasa, tiene que ir al periodismo. Es la gran oportunidad del periodismo para certificar cuando una cosa es verdad o cuando es mentira. No sé si estás de acuerdo conmigo. Eso no ha cambiado. ¿Y cómo la escuela está montada en eso? Eso sigue siendo fundamental. Bueno, nosotros lo que estamos empeñados es enseñar eso, o sea, lo que significa ser periodista, la responsabilidad que eso trae, el compromiso, la ética, eso es una cosa que no ha cambiado, ¿sí? Lo que cambia es la mediación, la intermediación. Gloria sigue dando clases, Gloria Cuenca. No, debe Gloria estar Cuenca jubilada. ya está jubilada. Pero ella gran fue mi amiga. profesora y tu Sí, profesora de ética. Cómo no, y dio el curso de locución. Fue mi profesora también y muy querida. Y sigue en las lides, pero ya no está para dar tanta clase. Dio clase en los cursos de locución hasta hace nada. Y ella justamente enseñaba eso, pues, ¿no? Y tenemos profesores de ética y de la legalización de la comunicación que son muy importantes. Es decir, nosotros seguimos enseñándole a los estudiantes la responsabilidad. Lo que tenemos ahora enfrente es un compromiso distinto, que es la gestión de la comunicación. Quédate en la gestión. Perfecto. Porque ya me hicieron señas de que tenemos que ir para el primer corte Ok. y vamos a aprovechar. Yo no quiero matar la mosca porque yo no quiero matar a nadie, pero... ¡Oh, Dios! Ya regresamos. Seguimos con Alejandro Terenzani, director de la Escuela de Periodismo. Estamos hablando de la necesidad de verificar la información, de ofrecer información veraz. Ahora, la verdad, tú sabes que no es una sola, hay muchas verdades. Yo siempre cito a Pablo Antillano, mi querido Pablo Antillano, que me decía, cuando tú estás en una calle y hay un choque, si hay 10 personas viéndolo, 10 personas te van a contar distintas versiones. De manera que se trata de darle a la gente las distintas versiones, pero verificando, diciendo, porque somos víctimas todos de los fake news. Todos los días bien, ¿tú te acuerdas que a Simón Díaz lo mataban todos los días? Bueno, hasta que se murió. Sí, ahora Comentándolo mataron a mucho. don Francisco. Sí, y matan y crean cosas y dicen mentiras, y sobre todo con la política. Hay unos laboratorios de la política destinados a falsear la realidad para ponerla a favor de sus tendencias de pensamiento. Pero el periodismo tiene una obligación con la ética, con la comunicación y con la gente. El periodismo no es para decir mentiras. La Escuela de Periodismo tiene claro eso. Sí. Porque como Claro. nos hemos ido, el país tú sabes que va para atrás, va para Pedro Picaviera, me preocupa que la Escuela de Periodismo, que la enseñanza del periodismo también vaya para atrás. No, nosotros tenemos dos cosas. Bueno, primero un comentario sobre las fake news, ¿no? Sabes que ahora se llama fake news, pero eso no es nuevo. Las mentiras y las medias verdades y las falsedades son históricas. Desde que Nerón le echó la culpa a los cristianos de haber Así quemado Roma. Eso fue una Pero fake ahora, news. como todo el mundo es periodista, porque tiene un Ese es el problema. celular. Claro, lo que ha cambiado es la rapidez,
la mediación instantánea que nosotros tenemos. Entonces, claro, ahora todos son periodistas. Lo que te decía la gestión, ahora un periodista tiene que ser el fotógrafo, porque él mismo fotografía, él mismo filma los acontecimientos, él mismo redacta, ya no tiene que ir a la oficina, a la máquina de escribir, a redactar, a que pase por un jefe de redacción. Ahora él mismo escribe y monta su nota en la página web. Esa velocidad, que es maravillosa, tiene estos problemas de que es difícil la verificación, es difícil la comprobación. Entonces, lo que nosotros tratamos de enseñarle a los estudiantes es justamente esa realidad, que el tubazo es importante, pero más importante es que sea real. Esa idea del tubazo ya ha cambiado, porque ahora con la inmediatez que tenemos, ya quién es el primero que da la noticia. Ahora lo importante es quién da la noticia de manera veraz, de manera confiable. Y ahí es donde entra el prestigio del comunicador. Si yo leo una noticia que me escribe tal persona o tal periodista, yo sé que él tiene una reputación y le puedo creer. Cosa que, yo lo digo siempre, no crean todo lo que aparece en las redes. La mitad de esas cosas son 83% de basura. Por supuesto, ¿sí? Cyberdust, que llaman polvo cibernético. Eso es basura que te llega. Fíjate que en la Escuela de Comunicación nosotros tenemos, y eso ha sido parte de mi gestión, incorporar profesores jóvenes. Como se van jubilando y algunos se van del país, yo tengo muchos muchachos que están dando clases, que tienen 3, 4, 5, 7 años de graduado de la escuela, que tienen la sangre de la Escuela de Comunicación adentro y que tienen esa experiencia, que están viviendo y que le transmiten a los muchachos esa realidad. Los profesores jóvenes viven esta realidad y entienden lo que está pasando y son capaces de transmitírselo a los muchachos más jóvenes que están empezando la carrera, que tengan la sensación de que están compartiendo algo y que tienen una responsabilidad. Eso es lo que nosotros tratamos de enseñar a los muchachos. Aparte de la tecnología, a veces los muchachos me dicen, no, pero yo quiero aprender a manejar las cámaras de televisión y hay que manejar los equipos de radio y los aparatos. No, lo que tú tienes que aprender es a gestionar la comunicación. Tú trabajaste en el mundo del diseño gráfico, ¿sí? ¿Qué se le enseña a un muchacho que va a estudiar diseño? La concepción, que tenga claro qué quiere decir, cómo lo va a decir. Yo no le enseño a un muchacho a manejar Photoshop. Eso es un programa de diseño. Yo no estoy en la escuela para enseñarle a un muchacho. No, así es. Los programas de... Pero sí tienes que enseñar composición. Exactamente. Concebir. Eso es lo que yo te tengo que enseñar. No a manejar un programa de computadora, porque además van cambiando permanentemente. Cuando uno empieza a trabajar en una computadora, yo no le voy a enseñar a un chico a usar Word o un programa de texto, aunque sea de libre uso. Yo no estoy para enseñarle a un chico eso, a un muchacho. Yo estoy para enseñarle a comprender lo que tiene que decir, cómo lo debe decir, qué hace para que sea eficiente, cómo llega. Si estoy trabajando en diseño gráfico, qué dicen los colores, qué dicen las formas, qué dice la composición. Sea hecho en tijera y papel o sea hecho en un InDesign. No me importa. Lo que importante es qué es lo que yo debo decir. Y eso es lo que debe, por lo menos eso es mi enfoque, eso es lo que debe enseñar la escuela. Igual en periodismo, igual en publicidad, igual en todas las materias que nosotros Fíjate, una cosa que a mí me preocupa. A mí me encanta la investigación de la comunicación, siempre me gusta. Y cuando revisen la historia, descubrirán que los primeros programas digitales que se hicieron en Venezuela, estabas tú ahí. Y los portales y todo eso lo hicimos nosotros. Pero fíjate que hay una cosa que me preocupa porque lo he ido viendo en las redes. Los códigos de la comunicación han cambiado mucho. Cuando tú te metes en YouTube, ¿qué es lo que genera tendencia? ¿Qué es lo que es trending topic? Lo que nosotros llamamos el amarillismo, lo exagerado, el show. Cada día la comunicación se emparenta con el entretenimiento. Está obligado a tener técnicas de puesta en escena, sí, de hacer atractiva la noticia porque hay mucha competencia. Ahora el periodismo ya no tiene nada que ver ni con lo impreso, ahora tiene unos escenarios más grandes, por lo cual yo me imagino que en algún momento la Escuela de Comunicación pasará a ser un gran emporio digital, porque ese es el mundo donde le va a tocar vivir. Esperamos que sea así, pero sin perder de vista los conceptos, es decir, las teorías hay que darlas, ¿sí?
y los mensajes siguen teniendo un contenido y tú sigues teniendo que ver la historia de la comunicación para entender de dónde vienes, para poder ir a donde tú dices. Pero claro, no hay que perder de vista eso. Yo creo también que la comunicación contemporánea y lo que se enseña en las escuelas tiene que estar enfocado en eso, entender esa realidad y cómo aprovecharla. Así es. Estamos viviendo un momento formidable, yo se lo digo a los estudiantes, aprovechen esta oportunidad que tienen, que es novedosísima, importantísima. Háganse su espacio, háganse su nombre, sean innovadores. La proyección, el proyecto, qué es lo que quieres, cómo lo quieres, a dónde vas. Aprende a ser gerente de ti mismo. Tú eres una marca, tú eres un personaje, tú eres alguien que puede decir algo. Aprovecha eso, aprovecha los medios. Mucha gente que no es comunicador social lo hace. Entonces, sí, hay gente con esa habilidad. ¿Por qué tú, que estás aprendiendo esas herramientas, que te estamos enseñando a redactar? Porque eso se sigue enseñando. Los talleres de redacción se siguen dando, porque eso es inevitable. Claro, lo que puedes cambiarles el enfoque. Nosotros vimos máquinas de escribir, pero... Fíjate, en las redes, antes tú tenías el título contra más corto mejor. Ahora los títulos son unas pancartas, porque no hay problema de espacio muchas veces, ¿no? Entonces, y luego tú te metes, hay unos portales que no solo el título es largo, sino que el texto es una cosa que yo puedes pasar, es un libro. Sí, Kiko, pero fíjate qué pasa. Y hay otros que son 148 caracteres. Eso te iba a decir, o sea, tú tienes el caso contrario. ¿Cuál es el éxito de Twitter? Que son, bueno, ahora no son 140, son 280, ahora tienes los hilos. Pero la brevedad, pues, o sea, tú tienes que manejarte en esos dos escenarios. O sea, el escenario que te da la posibilidad, un podcast puede tener media hora, 45 minutos, pero también puede tener un mensaje de voz de 1 minuto. Entonces tienes todo ese margen que antes en los medios tradicionales no lo había. Y puedes superar inclusive las limitaciones de los medios tradicionales. Cuando tú llegabas, tú trabajaste en un periódico y llegabas ahí con ¿Cómo no? En varios. Bueno, y entonces tú hacías tu noticia, no sé qué, y el jefe de prensa, esto no cabe, estás pasado, este párrafo hay que cortarlo. Bueno, vamos a ir al corte, porque te voy a contar, tú sabes que, te lo cuento cuando regresamos. Perfecto. Sobre la censura. Ya regresamos. Con Alejandro Terenzani. ¿Lo dije bien otra vez? Sí, señor. Ahí voy. Director de la Escuela de Comunicación de la UCB. Fíjate, cuando yo estudiaba, Matusalén, En nuestra época. los profesores Gilberto Alcalá, Cervía Rangel, todos los que teníamos, que venían de las luchas impresos, que formaron la Escuela de Periodismo, que eran dirigentes gremiales, no te dejes cortar nada, defiende tu título, no permitas que te censure, que la línea editorial del medio influya en ti. Y como yo era diseñador, bueno, el espacio era limitado, claro, no como ahora. Entonces, si no cabía, no cortaba. Entonces, no era ni censura, no cabía, ya está, y cortaba. Y yo después me tenía complejo de culpa. Y tenías que excusarte ante tu compañero periodista y decirle... Fíjate el problema del tiempo. Nosotros que hicimos los primeros portales, lo hicimos, yo participé en UTV y después hicimos Ver TV Noticias, que es el segundo portal que se hizo en Venezuela. Y entonces, el problema del tiempo. ¿Cuánto dura un video? Porque nosotros éramos con programas, metimos programas de televisión en las redes, en streaming. ¿Cuánto dura un programa? Y resulta que ya después de 5 minutos la gente empezaba a fastidiarse. Pero si el contenido del programa era bueno, si el conductor era show, manejaba también la puesta en escena y además subía de tonos, tenía ritmo, el programa podía durar 20 minutos y hasta más. Entonces, fíjate que te estoy diciendo que ahora hay que aprender de puesta en escena, hay que ser un actor, tienes que tener mucho conocimiento de la publicidad, del mercadeo, que te da atributos. El periodismo es más global ahora, mucho más complejo, porque entran muchas profesiones distintas en juego. Claro, es que ahora, fíjate que ya tú no eres un periodista, eres un comunicador. Y ese es el concepto que tiene la escuela. O sea, nosotros tenemos que abarcar todo eso. En nuestra época, la gente de publicidad y relaciones públicas, que se llamaba en aquel entonces, era visto como gente un poco extraña que no era del ámbito. O eso ha desaparecido y la cosa de las comunicaciones corporativas ha cambiado completamente. Entonces ahora tú tienes todo en uno. Es decir, el comunicador de verdad es un gestor de todas las formas de comunicación. Y eso es extraordinario. A mí me parece maravilloso porque permite abarcar todo. Bueno, los periodistas siempre fueron medio toderos, ¿sí? Pero ahora los comunicadores están siendo entrenados para eso, para que entiendan que su mensaje puede llegar
de una forma, de otra forma. El que le gusta escribir y tiene muy buena redacción, escribe un texto y lo publica en Facebook. ¿Por qué no? Yo he leído artículos extraordinariamente bien escritos por muchachos recién graduados de la escuela que están publicados en Facebook y tienen un montón de likes, ¿verdad? Y que a la gente le gusta. Y lo puedes poner en Instagram, ¿sí? Y lo puedes poner en Twitter y puedes usar las plataformas. Es decir, hoy en día nosotros tenemos todos los recursos y por supuesto tenemos, tú nombraste una palabra delicada, las mismas limitaciones, la censura. Nosotros seguimos sufriendo de censura. Inclusive la web, que se supone que es el mundo libre, también tiene censura. ¿Cómo no? Y en Venezuela más. Ahora, ha cambiado. Ahora hay censura gubernamental, que la sigue habiendo, como la ha habido siempre en este país y en todos. Y hay censura de tus pares. ¿Quién te bloquea una publicación en Facebook? La misma gente te denuncia. Dice, este está publicando un contenido inadecuado. ¿Cierto? Entonces ahora tú como comunicador tienes que saber que tienes un riesgo político importante, pero tienes un riesgo con tus compañeros, porque tú puedes ser censurado por tus mismos pares, la gente que te lee, la gente que te denuncia, y después la gente se queja, me bloquearon en Facebook, no sé qué. Por supuesto, los criterios son absolutamente subjetivos, como lo han sido siempre. ¿Qué pasa ahora? Que con la rapidez, con la inmediatez de estos medios digitales, todo se nota mucho más, todo es inmediato, ¿sí? Eso es lo que yo sí creo que ha cambiado, ¿no? El tema de la rapidez y la velocidad. Y contra eso o a favor de eso hay que luchar, es decir, hay que ver cómo yo puedo aprovechar eso de una manera positiva y que eso no me signifique algo negativo. Esa es la habilidad que tiene que aprender el comunicador. ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo decirlo? ¿Cuándo debo decirlo? ¿De qué manera debo decirlo? Fíjate, en la historia del periodismo, como Venezuela ha tenido más dictaduras que años de democracia, más gobiernos militares que civiles, los periodistas siempre se inventaban, cuando había autoritarismo, cómo decir las cosas. Porque si las decían tal cual, iban presos. Sí. Entonces siempre se inventaban. Aquí en Venezuela se dice que el gobierno es esto y lo otro. Fíjate que no estoy diciendo lo que dicen, pero todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo. Pero hay una gente que insiste, sobre todo en los términos políticos, que si tú no los dejas decir que esto es una dictadura, que es un régimen, que son palabras que están señaladas por Conatel como inconvenientes. Entonces, entonces yo no voy y digo, ajá, pero si lo pones en las redes, pero resulta que te meten preso. Porque pongas en la... Carlos Melo, cuando estaba detenido, me dijo, no, había como 30 muchachos presos por haber puesto en Twitter cosas. Entonces, el cómo decir las cosas en la Venezuela de hoy es fundamental. Fundamental. Porque tú tienes que defender, no tu derecho a informar, sino el derecho de la gente a estar informado. Sí. Eso es lo fundamental. Sí. No que yo diga o no diga. Bueno, es un problema de vanidad y en todo caso también de libertad de expresión, pero más importante es la audiencia. Sí. Como la audiencia se enteran de lo que pasa, porque además, aun cuando hay redes, las redes son limitaditas, Venezuela son muy chiquitas, y los medios tradicionales siguen llegando. Entonces, claro. Pero hay una realidad inmersa en todo este cuadro que vivimos, que tiene que, quien estudie, quien practique el periodismo, tiene que reflexionar al respecto. George Orwell, el autor de 1984, era periodista, y él tiene una frase lapidaria, él dice, el periodismo es mostrar aquello que alguien quiere que no se sepa. Todo lo demás es relaciones públicas. O sea, cuando tú informas algo que todo el mundo sabe, no estás haciendo nada. Lo que tú tienes que hacer es mostrar aquello que no se quiere que se sepa. Lo importante es cómo lo vas a decir y saber qué debes decir. Porque tú lo acabas de decir también, uno es responsable de su propia palabra, ¿sí? Y eso sigue siendo válido. Uno como comunicador es responsable de lo que uno dice. Entonces uno tiene que realmente tener cuidado. No es solamente un problema de censura o de restricción, sino que también uno es responsable y pasa lo contrario, que a veces es lo excesivo. Entonces la gente dice cosas que realmente no son, comprometes la intimidad de la gente con las fake news, diciendo cosas que no son. Ahora con este tema de
el COVID-19 y la cuarentena, a la gente la acusan, este está enfermo, y entonces hay que aislarlo, y se habla mal de él, y a uno le llegan por las redes los mensajes y dice, no acuses a tu vecino, ten cuidado con lo que dice, porque inclusive a veces puedes acusar a alguien que no tiene nada. O sea, la censura va en el otro camino también. Tú tienes que tener cuidado con lo que dices, porque está mal que te censure, pero también está mal que tú digas que sapee. Lo que no es, porque a lo mejor es una mentira. Pero fíjate que yo lo digo siempre, porque te atacan los que no están de acuerdo con lo que tú dices. No, tú trabajas en Globovisión y eso está sancionado. Le digo, ven acá, pero yo soy periodista. Yo soy periodista. Oye, ve y júgame por lo que dices, pero además Globovisión es un medio, como todos los demás. Y los medios son empresas. Tienes que ver, y luego están en este contexto de país. Por supuesto. ¿No? Tienes que sincerar y ser honesto con la gente. Porque si no, empiezas a crear unos fantasmas, unos pequeños demonios que terminan por tragarte. Porque fíjate tú, la gente que ha sido detenida por instigación al odio. Vamos a discutir eso cuando regresemos. Ya estamos con ustedes. El caso de Nick Mereva. Instigación al odio, pero son varios que han sido señalados por lo mismo. Pero hay un criterio muy raro, porque hay una gente que desde el oficialismo llama a la confrontación directa y eso podría interpretarse también como insinuación al odio, pero no hay ninguno que haya sido señalado por eso. Entonces, los argumentos son muy subjetivos, pero también tú ves que en las redes mucha gente, ¡ay, que tumbar el gobierno! No sé qué cosa. Un momentico, pero eso está penado por la ley, por la Constitución y las leyes. Oye, defiéndete tú también, cuídate tú también, porque si tú dices que todos son malos, pues actúa con inteligencia. Esos debates hay que darlos. Sí, tú has dado el enclavo. Hay que actuar con inteligencia. Yo creo que las cosas se pueden decir, hay que decirlas, pero también hay que saber decirlas. Es como cuando uno le enseña a un hijo, pues, ¿no? Tú sabes cómo tú puedes educar a tu hijo y hay maneras de decir las cosas, si lo regañas, si le pegas o si le enseñas adecuadamente. En el campo de la educación, eso es lo que nosotros tratamos de que los muchachos vean, pues, que tú debes decir las cosas, ¿sí? Pero que debes saber decirlas, porque ciertamente hay una legislación que, inclusive hay muchas leyes que están vigentes ahora, que no son solo de ahora, que tienen mucho tiempo. No, y los periodistas presos no solo son ahora, sino así los ha habido toda la vida. ¿Cómo no? A los gobiernos no les gusta que les digan la Así verdad. es, tal cual. Yo te acabo de decir una frase de Orwell escrita en los años 40 o 50. Entonces no es un problema nuevo. Tal vez ahora se nota más por la circunstancia país, por los mismos medios, por la difusión rápida que tienen los medios. En el caso de Nickmer, en cuanto lo estaban buscando para meterlo preso. Él estaba con su celular. Así es, exacto. En otros años eso no hubiera pasado, pues, ¿no? Entonces sí, cambia la inmediatez, cambia la rapidez, eso no hay duda. Pero claro que hay una responsabilidad y claro que hay que tener conciencia de lo que la ley te permite y que no, porque nos guste o no, son las leyes. Y las leyes son cosas que nos hacen convivir. La comunicación viene de comunicar y la comunicación viene de la comunidad. La palabra comunicación es del latín comunicare, hacer vida en común. La comunicación viene de la comunidad. Si nosotros como comunidad no nos respetamos, no nos entendemos, no vamos a poder comunicarnos. La comunicación viene justamente de poner en común, de hacer algo en común todos nosotros. Y esa yo creo que es una de las funciones de la comunicación, que nos haga algo común a todos. Entonces, bueno, algunas normas hay que respetar, algunas normas hay que cumplir, aunque no te gusten, pero si están ahí, ¿verdad? Y fueron, digamos, elegidas o aprobadas por una mayoría, tú debes cumplirlas, salvo que a tu riesgo las violencias. Ahora, fíjate que, Alejandro, que yo soy partidario de que no debe haber delitos de comunicación. Yo soy partidario de eso. O sea, que tú puedes decir lo que te dé la gana y las audiencias son las que deben jugar si tú estás en sintonía con ellas o no. Pero, claro, no estamos en el sueño de la democracia que yo pienso, claro, bueno. Pero en el mundo la despenalización de la comunicación, del derecho que tengo yo a decir lo que me dé la gana, ha ido avanzando en todos los estados. Hay países donde no hay delitos de comunicación. Y nosotros, claro, lo que pasa es que aquí no hay agua, no hay luz, pues entonces ponerse a pelear por eso sí. Es como raro. Pero no debería haber delitos
de opinión. Eso es atrasado. Ok, es que tú acabas de decir otra palabra clave. Una cosa es lo que tú comunicas y otra cosa es lo que tú opinas. Fíjate que hoy en día también ha cambiado esa cosa de la objetividad periodística. Eso no existe. No hay. Un comunicador no puede ser absolutamente objetivo, pero una cosa es opinar y decir lo que yo pienso y lo que yo creo, y otra cosa es hacerle saber a la gente lo que está pasando. Desde mi punto de vista, porque obviamente yo soy subjetivo, pero entendiendo que mi función es dar a conocer, ¿sí? Transmitir, comunicar. Distinto de cuando yo estoy diciendo, esta es mi opinión y yo creo esto, y lo digo porque así pienso. Sí, lo del delito en la comunicación, eso habría que revisarlo realmente, porque no te pueden castigar por decir, lo que te pueden castigar es por las consecuencias que eso traiga. O sea, si tú estás difamando, si es injuria, si es calumnia, bueno, eso es otro problema, ¿sí? Entonces ahí viene un juicio por otro lado. Fíjate que esta ley, que le llaman la ley del odio, es absolutamente subjetiva, porque a lo mejor el articulado puede ser válido, pero la aplicación del articulado es la que tú dices, bueno, ¿por qué a este funcionario del gobierno que dice tal cosa no lo penalizan y a este comunicador que Debería dice ser igual para todo el mundo. Exactamente, entonces ahí es donde viene el problema. La aplicación de la ley, que ahí es donde es todavía más parcializado, subjetiva. Ahí es donde yo pienso que puede estar el problema. Fíjate, yo recuerdo que Pablo Antiano me decía, porque hubo un caso en una de estas islas del Caribe, no recuerdo ahorita, porque todas que estamos usados y a veces uno pela patín, que un periodista empezó a decir, viene un huracán, ahí viene un huracán, el gobierno no está haciendo nada, hay que tapar la casa y algún lío. Y entonces todo el mundo, sí, taparon la broma y después el huracán se desvió. Y entonces, este periodista alarmista. Así es. Y él dijo, yo prefiero equivocarme pidiendo que tomemos medidas que hacerme loco y no tomarlo y que llegara el huracán y nos fregara. No pasó porque es bien bueno, pero si hubiera pasado nos hubiéramos protegido. Hay en legislación en Estados Unidos que la libreta del periodista donde anota o el celular son parte de un juicio. Claro, son pruebas. Son pruebas. Sí, cómo no, claro. Entonces, que sí. Y en cada día las libertades, porque además las redes ahora, como no tienen controles, te ponen a cambiar el concepto de qué se debe decir y qué no. Sí. En las redes se dice todo. De todo. De todo. Además te editan, te ponen a decir cosas que ni dice. En el caso, fíjate, Vladimir Villegas, un periodista amigo mío pone Vladimir Villegas va para el CNE. Eso es una trampa que hicieron, ellos sacaron. Sí. Pero esta no era verdad. No era cierto. Yo le escribo, hermano, y usted no va a poner que se equivocó, que estaba diciendo mentira, porque como es, entre colegas no nos pisamos la manguera, ¿no? Eso Pues es no, eso ni le paró. pura especulación. Sí, entonces, claro, yo creo que, te lo digo yo que me he metido mucho en política, candidato, cosas, uno tiene su corazón, pero el periodismo es el periodismo. Claro, exacto. Y los riesgos, pregúntale a los escritores y dibujantes de Hebdo en Francia que les explotaron las oficinas por meterse con los musulmanes. Sí. Y eso es una responsabilidad del que está comunicando. Por supuesto que es un atentado espantoso. ¿Cómo tú vas a poner una bomba a una revista porque hace un dibujo en contra de los musulmanes? Pero es un riesgo. El periodista, el comunicador, sabe que esos riesgos tienen que correrlo. Esta es una de las profesiones más peligrosas que hay. La profesión del periodista, el comunicador, sobre todo el comunicador de calle, pues el periodista que está en la noticia, es peligrosísima. Y no solo aquí, pregúntale a los mexicanos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos periodistas no hay muertos en México con el tema del narcotráfico? Porque tú tienes una obligación de decir la verdad. Claro, o por lo menos decir lo que tú Contarlo. consideras que es tu verdad, ¿sí? Que lo estás mostrando. Pero es una profesión fascinante. No, es una pasión. La una gente cosa- que nos está viendo ya mañana te van a pedir que les dé cupo. Todavía sigue siendo periodismo una de las más solicitadas. Sí, ¿no? señor. La Escuela de Comunicación es de la que tiene más demanda en la escuela. Yo amplié un poco el cupo. Es más, nosotros en la escuela somos una escuela semestral, pero que tenía ingresos anuales, porque la facultad es el ingreso anual. Y empezamos con los ingresos semestrales y ahora estoy en una escuela que es semestral y todos los meses, cada 6 meses empieza una corte nueva. Justo empezaba ahora una cuando nos tocó la cuarentena, porque la demanda es muy alta. Vamos a ir al corte, ya regresamos, que te voy a plantear estos laboratorios que tú dices una cosa y te caen encima y te callan, no te dejan expresar, te inventan cosas, te cortan, te editan. Entonces uno dice,
Oye, sí, hay censura de los estados, pero también estas cosas nuevas tienen un problema de limitación de la libertad de expresión y del libre ejercicio del debate y de las ideas. Cuando regresemos, aquí, en Flow Show. Fíjate, Alejandro Terenzani, director de la Escuela de Periodismo, que estamos debatiendo aquí nosotros los riesgos, los problemas del periodismo que están planteados porque estas nuevas realidades, no solo fake news, que es generación de tendencias, sino esta cosa que en Venezuela existe en el mundo, pero aquí está muy exagerado, que son que los partidos y los grupos tienen unos laboratorios, una gente ahí digitalizada, y entonces te caen encima. A mí me tiraron, yo he borrado mil cuentas que estaban dirigidas, cada vez que yo hablaba, bendito traidor, ¿verdad? Y las quité y ahora hablo con todo el mundo sin problema. Pero eso también forma parte de un delito, de cercenar un derecho, que es el poder expresar lo que yo quiero. O sea, no solo el Estado, sino ahora tenemos estos laboratorios que además están montados a punto de dinero con intereses muy claros que limitan la libertad de expresión. Y en Venezuela es horrible lo que hacen. Callan a los políticos no dicen nada para que no los linchen. Sí, sí existen esos laboratorios, que además no son solo aquí. Ahí está en Estados Unidos Trump peleándose siempre con Rusia, que si ganó o no ganó por toda la tecnología usada por los rusos. Que además no son ideas nuevas. Mussolini en Italia lo empezó a usar con la radio y después Ruanda. Hitler en Alemania, toda la escuela de Goebbels, ya la conocemos todos. Es decir, esto no es un problema contemporáneo, es un problema que tiene un siglo, pero sí lo que sucede ahora es que la tecnología da una rapidez y da un margen nuevo a estas cosas. Entonces, sí, claro que hay los famosos bots que están programados para multiplicar clics, para multiplicar, bueno, son capaces de hacer caer la página web del FBI a punta de bots, y sí nos afecta, sí es una cosa negativa en ese sentido. Pero hay que ver, fíjate, la defensa de la libertad de expresión está en nuestro código de ética y en la ley Totalmente. de periodismo. De Fíjate, Donald Trump pone, a propósito de la cuarentena y de las protestas que surgieron en medio del asesinato de George Floyd, pone un Twitter diciendo, el que salga le caigo a plomo. El que vaya a sacar le caigo a plomo. Y Twitter lo censura, le dice, un momentico, usted está incitando y lo saca. Sí, y se formó todo un lío. Sí, pero es el presidente de los Estados Unidos. Es el presidente de los Estados Unidos. Bueno, o sea, ahí estás viendo que sí es un problema universal, no es solamente. Lo que pasa es que nosotros, bueno, primero que es nuestro entorno, nuestra realidad, y nos afecta mucho, pues, ¿no? Y aquí sí hay un mundillo interno de esas cosas que tú dices, pues, ¿no? De difusores de noticias falsas o de noticias medias verdades. Hay que tener cuidado. Yo creo que hay que enseñarle también al público, a la población, porque hay un problema. Yo creo que todos tienen WhatsApp. La peor función que tiene WhatsApp es la tecla de reenviar. Eso es una plaga. Tú lees algo y no has terminado de leer y le das a reenviar. Es más, yo le pregunto, ¿pero tú leíste lo que estás mandando? Bueno, eso decía tal cosa. Eso no es lo que dice. ¿Por qué tú me estás reenviando algo y ni siquiera sabes lo que estás diciendo? Eso es una falta también de la misma población, que no está educada para entender la comunicación, la medialidad. Tú tienes que ser crítico, tienes que ser cuestionador. Tú no puedes repetir. Por eso que funcionan esos laboratorios, porque ellos saben que tú mandes lo que mandes, la gente lo va a repetir, sin ni pensar realmente lo que está diciendo. O sea, si tú te paras un segundo y piensas y dices, oye, la verdad que esto que está diciendo suena estúpido. O sea, ¿cómo yo voy a replicar algo que a mí de partida me parece estúpido? Pero igualito va y lo replica. Eso también es un problema de la misma audiencia. Nosotros tenemos que educar también al público, que entienda que no todo lo que le llega es verdad, o que tiene que ser analítico, tiene que ser crítico con lo que está viendo. Y que tiene que defender el derecho a estar informado. Por supuesto, su derecho, yo quiero saber las cosas y que me digan lo que es. Y entonces discernir entre todo ese montón de cosas que te llegan, qué es lo que realmente. Por eso te decía muy al principio del programa, que la credibilidad es fundamental. ¿Quién es la fuente? ¿Quién te dice algo? Porque si yo sé que tal persona me lo está diciendo, yo puedo confiar en él, porque él se ha preocupado, si lo está diciendo es porque lo ha analizado, ¿sí?
yo no puedo creer en las noticias que vienen sin fuentes. Eso es un dato, hay que decirle a la gente, mire, revise dónde viene eso. Por supuesto. O ahora el tema de las fotografías, ahora Google te da la opción. Yo he visto cuando vino el problema de que se cayó la electricidad en todo el país y no sé qué, entonces bueno, hablan mal porque esta es la foto del Guri, vean qué maravilla. Entonces era una foto de una represa en España de los años 90. O sea, si tú tienes dos de frente y buscas, te das cuenta que esa foto no corresponde a Guri. Entonces, ¿cómo tú vas a creer que esa es la represa de Guri si esa no es? Para eso busca. O sea, no repliques sin investigar previamente. ¿Viste lo que le pasó? ¿Te acuerdas lo que le pasó al presidente Duque, que fue a la ONU a decir, aquí están los campos de guerrilla en Venezuela, y las fotos eran de Colombia? De Colombia, y de otra fecha. Sí, le mataron el discurso. Claro, eso es terrible, por no decir patético. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Uno debe comunicarse. Yo creo que es maravilloso este momento que estamos viviendo de interconexión mundial, la famosa aldea global de McLuhan. Que ¿sí? llegamos a eso. Sí, McLuhan Tal tenía cual, razón. Tenía razón. Pero también tenemos que aprender a vivir en esa nueva aldea global. Y la Así velocidad es. de los cambios son tan rápidos que no nos da tiempo a aprender. Y esa es una Estos cosa que temas que tenemos que estamos manejar. discutiendo, fíjate, no solo son del periodismo, son de la sociedad. Son de la sociedad. En este caso, claro. estamos diciéndole a la gente que nos está viendo, mire lo complejo que es esto, ¿no? Sí. Todo lo que entra en juego. Sí, sí. Recuerdo que Groucho Marx decía una vez, ¿a usted quién le va a creer? ¿A sus ojos lo que está viendo o a mí lo que yo le estoy diciendo? Entonces uno tiene que saber a quién le cree, qué es lo que tú ves y qué es lo que te están diciendo, ¿sí? Eso es un problema no solo de la comunicación, es un problema de nuestra sociedad. En Venezuela, en las circunstancias que estamos viviendo, es muy notable, pero en todo el mundo, eso pasa en todas partes. Hay que educar a la audiencia. Pero es la hora del periodismo, de la comunicación. Del comunicador, sí, sí, claro. De profesionalizar cada día más la Sí, comunicación para sí. que entonces el profesional pueda, entienda que necesita cada día mejorar, actualizarse, buscar maneras de decir las cosas para que sean entendidas. Claro. Kiko, Defender la libertad de expresión, pero entendiendo que hay factores que la limitan y que pueden actuar en su contra, de manera que tiene que él defenderse y defender a los demás. eso es responsabilidad de las escuelas de comunicación. Cuando nosotros estudiábamos en Venezuela había 3, 4 escuelas de comunicación, la Católica, la del Zulia, la nuestra. Ahora hay 30 escuelas de comunicación, 25 formales más otras escuelas que dan comunicación. Eso quiere decir que la gente ha entendido la importancia de la comunicación y que hay que enseñar eso que tú estás diciendo. ¿Y cuál es la clave para enseñar comunicación? Ser fiel a uno mismo, creer en uno mismo, creer en lo que uno hace y creer en lo que uno dice. Eso Tú es sabes que cuando me preguntaban, como yo hacía periodismo, cuando estaba en feriado, hacía un periodismo muy de humor y cosas de esas, por eso también es. ¿Tú montas cacho? Me preguntaban. Y yo decía, yo soy fiel a mí mismo. Exactamente, así es. Sí, pero tienes razón, uno tiene que tener, como todo el mundo en la vida, una estructura de pensamiento Claro. con unos principios. Ética, por supuesto. Sí, sí, sí. Aristóteles no se equivocaba cuando hablaba de etos, logos y patos, pues, ¿no? Ahí están las 3 cosas, pues el etos es la ética, el logos es el conocimiento y el patos es la pasión. Esas 3 cosas deben regirnos siempre, hacer las cosas con pasión. Gracias, Alejandro.